estamos aquí para hablar sobre arqueología de tigres. Yo soy Sean Sullivan, ofrezco disculpas de antemano por mis errores en español. Hay mucho para cubrir y entonces es preferible dejar las preguntas para el final. Deseo expresar mi agradecimiento por el apoyo y la asistencia en la investigación a Irma Zayas, Luis Martínez, Cristian Castro, Ricardo Ramírez, Emilio Rodríguez y todos los demás aquí en Tigres. Arqueoastronomía es un estudio de las prácticas astronómicas de las personas en culturas basadas en los restos físicos, artefactos, así como la disposición de la comunidad de acuerdo con las alineaciones astronómicas. Este análisis está respaldado por información etnográfica de descendientes culturales y culturas afines a los pueblos en estudio. El cielo nocturno era un compañero constante del pueblo de Tigres. Veía cómo ese cielo cambiaba gradualmente, noche tras noche, año tras año, como parte intrínseca de su conciencia y cultura. El sol, las estrellas y los planetas salen y se ponen según patrones repetidos y predecibles. El crepúsculo es importante, es el periodo de transición entre la luz del día y la oscuridad de la noche, entre el dominio del sol y el dominio de la luna. Primera y última aparición de objetos celestes en fechas especificadas ocurre en el crepúsculo. Es un periodo especial para astrónomos arawakos. Tigres, primer centro ceremonial documentado en el Caribe. Centro ceremonial quiere decir un sitio arqueológico con amplios espacios públicos con una población residente limitada. Un punto focal de interacción para la población regional que a veces convergía en el sitio para eventos compartidos. El centro ceremonial forma parte de una esfera de interacción cultural que implica la reunión ocasional de las personas dentro del área cultural vinculada. Muchas ceremonias presumiblemente se programaban con antelación. Un calendario solar o lunar ayudaría a programarlas. Obras públicas, espacios especializados de Tigres, como los batees y plazas, fueron construidos principalmente entre 1100 y 1300 BC. Es casi seguro que los habitantes de Tigres hablaban arawako. Cultural y lingüísticamente fueron parte de la diáspora arawaka, que se extendió desde un núcleo familiar en Venezuela hace 3000 años. Como parte de la diáspora arawaka, compartieron un legado de 3000 años de conocimiento, tradición y mitos astronómicos. Esto equivale a unas 150 generaciones de conocimientos y creencias transmitidos. La astronomía arawaka se centraba en los solsticios, equinoccios,
el paso central del sol, la salida del impuesta en el crepúsculo de planetas y estrellas, coincidente con las precipitaciones locales y la estacionalidad agrícola. Al no existir lenguaje escrito, el conocimiento astronómico se compartía a través de conversación, observación y demostración. Eventos astronómicos claves. Solsticios, periodo en el que el Sol alcanza y se detiene durante días en las posiciones más norteñas del cielo, aproximadamente el 21 de junio, hoy, o sureña, solsticio de invierno, aproximadamente el 21 de diciembre. No sé si pueden ver. Luis, no vemos que. A ver, no vale la pena, no voy a estar. Apáguenlo. Equinoccio, fenómeno transitorio en el que la duración del día y la noche es la misma, aproximadamente 20-21 de marzo, vernal, y 21 de septiembre, otoñal. Paso centenal. En los trópicos, días en los que el sol transitorio se encuentra directamente sobre la cabeza a mediodía solar, ocurren dos veces, a principios de mayo, moviéndose hacia el sur, y a finales de julio, moviéndose hacia el norte. Luna, ciclo de aproximadamente 29,5 días, dividido en dos segmentos, con un poco más de 14 días de luna creciente y un poco más de 14 días de luna menguante. Voy a ilustrar esto. La posición del Sol en el invierno estaría acá. Si nosotros estamos aquí mismo, el Sol estaría por acá en el invierno. Pasando al equinoccio por acá, pasando hacia el paso centenal acá y el solsticio de invierno acá más cerca. Estudios de astronomía en Tigres 2016 hasta el presente. Elegimos la clase principal para estudiar debido a su tamaño, complejidad, presencias de cataclismos y la presencia de una piedra central desplazado hacia el este. La piedra central acá es a unos 13 pulgadas norte del centro, pero casi 14 pies al este del centro. Sabíamos de antemano de yacimientos arqueológicos con un punto central de observación astronómica desplazado hacia el este. A la izquierda, MC6, Caicos Medio, Islas Percas y Caicos, un toro taíno clásico. 1500 DC, con piedra central, desplazado hacia el este con su observatorio celeste. Woodhenge, Colombia, Illinois, un toro Mississippi, 1100 hasta 1300, como acá. Poste de sombra, un Norman en el centro, desplazado hacia el este, parte del observatorio celeste. Este sitio a la izquierda, MC6. Pasé 6 meses estudiando, investigando allá, inclusive una parte de mi luna Miguel, Gonzalo, acá presente. Plaza principal, vive unos 40 por 37 metros,
Tiene aperturas del noroeste, suroeste y sureste, piedra central, un empedrado al lado izquierdo, al oeste. Piedra central, seleccionada como punto de observación. Posiciones celestes calculadas para el año 1200 mediante el software de equipo de investigación DIVEX julio 2016. Observaciones de azimuth tomadas desde la piedra central de la plaza principal relacionadas con el ángulo del horizonte. También destacan la plaza principal, un par de artefactos de piedra únicos en el sitio y en la región, denominadas aquí piedras de calendario. Los hemos examinado en el contexto de su función en las observaciones astronómicas. Hablaremos de las piedras un poco más adelante. Observaciones de alineaciones astronómicas, plaza principal. Y estas observaciones incluyeron la materia de una hilera al este de la plaza principal. Salida del Sol en el solsticio de verano, salida del Sol en el paso centenal, Venus en primer ascenso, aproximadamente 21 de marzo, equinoccio, salida y puesta del Sol en el equinoccio. Solsticio de invierno, posición de salida del sol, solsticio de verano, posición de puesta. Luna, posición ascendente, solsticio de verano y posición de puesta, cuando está llena cerca del solsticio de verano. Posición de Pentacrucis, por la parte de Cruz del Sur, tras la puesta del sol en el equinoccio. Este aspecto es semejante al sitio en C6 que vimos antes. Acá, Beta Crucis en Cruz del Sur, arriba de la piedra, en la esquina sur-oeste de la plaza, alineación en el equinoccio. Pavimento de piedra al oeste, puesta del sol en los equinoccios de otoño y primavera con cascadas eclípticas de planetas. Vista del pavimento de piedra hacia el oeste, puesta del sol en los equinoccios, como mencioné, de otoño y primavera, con flujo de planetas a lo largo de la eclíptica. Resumen de la plaza principal. La plaza principal, conjunto con la T de una hilera, se construyó de acuerdo con las alineaciones de los solsticios, equinoccios y el paso centenal del Sol. Puede considerarse como un calendario de gran escala. Se prestó atención a las posiciones de salida de Venus en el este y las posiciones de puesta de múltiples planetas en el oeste. Las observaciones se realizaron sobre la piedra central o muy cerca de ella. Las alineaciones astronómicas de la plaza principal son una forma de calendario, pero en Tibet había un calendario más detallado. Las piedras del calendario ocupaban un lugar prominente, probablemente deliberado, en un enterramiento conjunto, boca abajo, en la casa principal, excavadas en 1975. Presentan características distintivas, un agujero central compartido, un corte en línea recta que divide la piedra y parte dicho agujero, y presentan grabados superficiales que incluyen marcas únicas a cada lado, así como arcos recíprocos en cada piedra. Son similares, pero no distintos.
son objetos únicos, cuidadosamente tallados y evidentemente de gran valor cultural. En 2016 comenzamos a experimentar con una imagen de las piedras del calendario, con un bote vertical a través del agujero central para determinar posibles funciones. Llegamos a una hipótesis. Las piedras de calendario tuvieron un poste vertical a través del agujero central que funcionó como un nodo. Esta es una palabra griega antigua que quiere decir indicador. Las piedras del calendario probablemente fueron colocadas sobre una plataforma sobre la piedra central. A su mano izquierda pueden ver un gris con un ejemplo de un dolmen encima de una imagen de las piedras calendarias, de calendario. Mire el dibujo a la izquierda. Esto proviene de un estudio de nomodes realizado en la India. Patrones de la sombra del lomo durante los solsticios y equinoccios aparecen a la izquierda y están duplicados en las piedras del calendario a la derecha, inclusive arcos hiperbólicos arriba y abajo, una línea recta de este a oeste en el centro y un agujero en el centro para el nomen. El patrón de la punta de la sombra del nomen en el equinoccio, el 20 de marzo de este año, traza una línea recta de este a oeste. Si está al norte del Ecuador, donde estamos aquí en Tibes, la línea está al norte del nomen, ya que el sol está al sur y la sombra se proyecta hacia el norte. Revendido en Tibes, equinoccio de este año, sombra del nomen, trazada línea este a oeste, y esa línea este a oeste fue utilizada para orientar las piedras para nuestras observaciones astronómicas. Amanecer, el equinoccio, sol naciente a 92 grados de azimut, alineado con el nomen sobre la piedra central y dos entroglifos en las calzadas de este y oeste. Los arcos en las piedras siguen el movimiento de la punta de la sombra del nomen, que refleja el movimiento del sol o la luna cuando alcanzan su punto más alto cruzando el cielo. Este arco es específicamente un arco hiperbólico, es diagnóstico del uso del nomen. Acá tenemos fotos de la sombra del nomen en el solsticio de invierno. Son más o menos 48,5 grados de elevación. Nomen de casi 12 pulgadas. Mire cómo coinciden con el arco hiperbólico. Esta fue una demostración experimental. Paso centinal, cuando el sol está directamente sobre la cabeza. Este año lo hicimos acá el 11 de mayo, mediodía solar, el nomen no tiene sombra. Al reiterarlo, la luz del sol brilla directamente sobre la piedra central. Observación directa acá en Tibes. El paso centinal era el 5 de mayo,
en 1200. Tenemos eventos fechados en la piedra del sol. El equinoccio, el 20 de marzo, acá, Villa Roma, paso centenal, 5 de mayo, Villa Azul, y el solsticio de invierno abajo en el arco. Tenemos 3 fechas allá. El 21 de diciembre para el equinoccio, el 20 de marzo para el paso centenal, el 5 de mayo. Mire a la izquierda las incisiones diagonales de zigzag corresponden con la posición de la sombra del dolmen en las fechas indicadas. Acá el 30 de marzo, allá el 5 de mayo. Y abajo 21 de diciembre. Las líneas diagonales al lado son indicios de la fecha. Tenemos que hablar de la luna un rato porque no podemos entender estas incisiones, estas líneas en la piedra sin entender el ritmo de la luna. Hemos rastreado el movimiento del sol y su sombra, pero el calendario preciso requiere un papel para la luna. Su movimiento es más complejo que el del sol, tanto mensual como plurianual. Es más difícil de predecir que el movimiento del sol. El ciclo mensual que mencioné antes es 29,5 días, divididos en un poco más de 14 días de crecimiento y poco más de 14 días de menguada. Se repite. Además, la órbita lunar es variable y requiere ajuste para que su ciclo coincida con el ciclo solar. Según el cronista Oviedo, los taínos prestaban atención a las fases de la luna para separar Júpiter. Según Martín de Anglería, los taínos se regían por el calendario lunar. La luna, junto con el sol, jugó un papel central en el mito de origen de los taínos. En conjunto, los ciclos solares y lunares proporcionan un calendario natural que todas las culturas siguen en algún modo. El ciclo de la luna a través del tiempo, aproximadamente 2 semanas de aumento de tamaño y brillo, aproximadamente 2 semanas de disminución. Recuerda por favor por un momento este patrón. Tenemos que añadir que en el lado izquierdo de la piedra del sol hay indicios de líneas diagonales adicionales. Vamos a hacer referencia a ellos en un momento. Estas líneas diagonales consisten en un símbolo evidente de 2 semanas que es medio ciclo lunar. Mire a la izquierda, abajo, el 20 de marzo, equinoccio, arriba, el 5 de mayo, paso centenal. 6 semanas, 3 líneas. Cada uno de estos 3 líneas indica 2 semanas.
3, 2, son 6. Medio lunar, un ciclo de medio lunar, 2 semanas, probablemente era una abstracción de tiempo estatal para la gente similar a nuestro concepto de un mes que varía según el número de días. 6 semanas representadas por 3 días diagonales indican que cada día representa aproximadamente 2 semanas, lo que equivale a la mitad del ciclo lunar. ¿Cómo funciona este sistema? En el solsticio de invierno abajo, el sol está en su posición más baja, y la sombra más larga. El sol asciende por tiempo, y cuando lo hace, la sombra del nombre se acorta. Y el punto de la sombra es equivalente a posiciones a mano izquierda que tienen fechas. Pasamos de 21 de diciembre a 20-21 de enero, 20-21 de febrero, equinoccio que observamos directamente, 20-21 de abril y después paso centenario cerca de mayo. Después del paso centenario, el sol pasa al norte del norte y su sombra pasa al sur. El sol regresa el 25 de julio y empieza a echar su sombra sobre esta piedra otra vez hasta que llegue al solsticio diurno otra vez en diciembre. Pero entre el 25 de julio y 21 de diciembre, las fechas que corresponden a la sombra del norte, que corresponden a las líneas diagonales, están al revés, que aparecen acá en azul. La otra piedra del calendario, llamada provisionalmente piedra lunar, es para la luna, para el sol o para ambos. Podríamos medir la sombra del sol en el solsticio de verano, pero sería bien difícil, como aprendimos ayer. ¿Alguien tiene el teléfono? Okay. Hay una relación entre el tamaño de la sombra y el ángulo de la luz. En este caso, el sol. Para caber la sombra en la piedra del sol, el gnomen tendría que medir más de 9 pies. Allí está, en la esquina. ¿Okay? Es bien difícil manejar. ¿Okay? Pero el gnomen para medir el sol, el solsticio de invierno, es de este tamaño. Es posible utilizar un gnomen de este tamaño, pero es difícil
es posible. Y por esto me parece menos probable que la alternativa es que utilizaron esta otra piedra para medir la luna. Elevación aproximadamente de 50 grados o menos en el periodo del solsticio de verano y un nombre que vive cerca de él, un pie. El nombre también funciona de noche. La luna está en su ángulo más bajo, cerca del solsticio de verano. Hay suficiente luz entre media luna y luna llena para crear una sola y ver la piedra de luna. Estas fotos fueron tomadas a casi medianoche hace 10 días. Entonces, esta es una muestra como sigue el arco hiperbólico en la piedra, el punto de la sombra del nombre. En este caso, utilizando la luz de la luna. Tal vez los astrónomos de Tibet creían que la luna baja reaparece en el periodo del solsticio de verano, que la luna estaba más cerca de la Tierra en julio y centraban la atención ceremonial en la luna alrededor del solsticio de julio. Porque son diferentes los grabados en la segunda piedra, lo que llamamos piedra de luna. Hay 3 símbolos puntiagudos. Podrían representar las sombras proyectadas por la luna llena en el meridiano un poco más alto, en el centro acá. Y la media luna creciente a la derecha, la media luna menguante a la izquierda, tal como aparecieron en el crepúsculo, cerca del solsticio de verano. Hay otro tercer arco hiperbólico en las piedras. El arco aparece en el reverso de la piedra de la luna. Y esta foto viene de los días del descubrimiento de estas piedras en la fase principal en 1975. Marcando el solsticio de verano. La piedra lunar podría haber sido derrada hacia el sur y la sombra del solsticio podría haberse observado utilizando el arco de la piedra con un gran ajuste de la altura del nombre. Este es un gran ajuste, ¿verdad? Sin duda. La piedra lunar podría haber sido volteada y el arco en su parte posterior que acabamos de ver podría haberse utilizado para trazar la sombra del sol en el solsticio. Conclusiones. Los astrónomos de Tibet fueron heredores y donantes del conocimiento astronómico arawako. Las alineaciones astronómicas de la plaza principal, junto con los movimientos solares y lunares registrados en las piedras del calendario, constituyeron un calendario sofisticado y preciso. Las líneas diagonales de la piedra solar permiten una datación precisa de los acontecimientos celestiales. En el calendario astronómico, casi con toda seguridad estaba integrado en los ciclos ceremoniales, sociales y agrícolas de la cultura de Tibet.
Las piedras del calendario fueron diseñadas para ser fácilmente comprendidas por cualquier persona con conocimientos astronómicos y probablemente desempeñaron un papel en la enseñanza de la siguiente generación de astrónomos antiguos. Las piedras del calendario, 50 años de un enigma sin resolver, pero siempre estuvieron destinadas a ser leídas. Preguntas. Les invito a hacer preguntas si hay.